ayuntamiento promueve desde hace años la cultura en la región, fomentando la participación de diferentes propuestas artísticas pues, mediante una completa agenda cultural que he estado yo escuchando y que incluye conciertos de música coral, charlas de divulgación histórica, teatro, presentaciones literarias, en fin, un gran abanico de todo tipo de actividades culturales. Y claro, pues este año bueno, pues nos han dado la oportunidad de participar dentro de esta agenda y, bueno, y de formar parte de esta programación, lo cual agradecemos y es un verdadero placer para nosotros. Bueno, la Orquesta de Lea es una orquesta de cámara que nace pues, en el 2010 y bueno, yo tenía la inquietud de que sus miembros pues, tuvieran un compromiso de preparar un repertorio, son alumnos, jóvenes músicos, y que tuvieran esa ilusión por preparar conciertos, un repertorio de concierto que tuviera, pues que le diera un poco de seriedad, de rigor artístico y con un poco de espíritu profesional. Evidentemente no son profesionales, están estudiando, algunos ya han terminado, pero bueno, darle esa filosofía de hacer que el repertorio que se toque pues, se trabaje con detalle, con detenimiento, con una afinación, con un sentido musical amplio. Y además da la casualidad de que bueno, en los conservatorios no existe la figura curricular de la orquesta de cámara, ¿no? Existe la asignatura de orquesta sinfónica, pero no la asignatura de orquesta de cámara. La orquesta de cámara pues, es un espacio sonoro donde hay un grandísimo repertorio que abarca desde el barroco hasta el siglo XX y donde se pueden trabajar de forma más minuciosa quizá detalles que en una gran orquesta resulta más complicado. Como dije antes, bueno, pues, yo comencé con este proyecto en 2010 y bueno, pues empezamos siendo muy poquitos, ahora cada vez somos más y bueno, pues la verdad es que hemos hecho un montón de cosas, hemos participado en muchas actuaciones, hemos hecho 2 pequeñas óperas, un oratorio, hemos tocado con solistas que han sido invitados a tocar con nosotros, hemos tocado también conciertos únicamente de lo que son la orquesta y también hemos participado con formaciones más y agrupaciones más grandes. Bueno, pues recientemente hemos participado en el Mesías de Händel, que también hemos tenido la ocasión de tocar aquí en marzo. Y bueno, pues el concierto que vamos a escuchar hoy, para este concierto hemos elegido pues, un repertorio también pues, muy amplio, un repertorio que abarca desde el barroco hasta el siglo XX. Yo creo que es un repertorio variado. Las obras yo procuro siempre que sean obras que lleguen un poco al alma, que sean fáciles de escuchar y también divertidas de tocar, porque creo que el hecho de participar en una orquesta joven y que ellos vean que al tocar se divierten, pues eso les hace estar más motivados para trabajarlo. Pero bueno, todo esto, este repertorio que les proponemos hoy, mi mano derecha, que es Guillermo, que es uno de los miembros más veteranos de la orquesta, se ha ofrecido a hacer una pequeña historia o referencia a cada obra, escueta, no les vamos a dar aquí un tostón, pero bueno, pues para que un poco se contextualice cada obra dentro de la época y dentro del contexto estético. Así que bueno, yo ya no me voy a enrollar más, yo me quedo aquí en el atril y le doy paso al maestro de ceremonias, a Guillermo Herrera. Un aplauso para él. Buenas tardes, muchas gracias por su acogimiento. La obra que acabamos de interpretar hace apenas unos
instantes es un fragmento de la ópera Les Boreades de Jean-Philippe Rameau, uno de los principales compositores del barroco francés y por tanto contemporáneo de otros compositores como Bach, Händel, Vivaldi y políticamente con los reinados absolutistas de Luis XIV y de Luis XV. Entonces, en aquellos tiempos, que también son los primeros de la ópera, digamos, como género, el gusto de la aristocracia era sobre todo por argumentos de tipo épico o de tipo divino. Y al igual que nuestra orquesta recibe el nombre de Aedea, que es una de las musas griegas de toda la interpretación, pues nos pareció muy apropiado comenzar con otra musa, la entrada de Polymnia, es decir, musa de la pantomima, de la poesía y sobre todo, dado su nombre, de los himnos, en la escena de Estados Unidos. Con todo, y a pesar de lo divino un poco de esta música, el barroco francés también tenía cabida para argumentos más humanos. En concreto, de la mano del célebre dramaturgo Molière. Una de sus obras más conocidas, El burgués gentilhombre, venía acompañada por música también de otro de los titanes del barroco francés, Jean-Baptiste Lully. Esta obra, El burgués gentilhombre, trata sobre los intentos más bien desventurados de un hombre llamado Monsieur Jourdain por acceder a la aristocracia. Entonces, la música de Lully lo que va haciendo es acompañar las escenas sin texto, pues por ejemplo una danza canarí acompaña sus desastrosas clases de baile, otra obra llamada Aire acompaña la confección de los ridículos ropajes que le hacen unos sastres. Y bueno, al final de esta obra, Monsieur Jourdain consigue su objetivo casando a su hija con un príncipe turco que sin embargo resulta ser un impostor. Y bueno, en este grotesco enlace es donde Lully nos regala probablemente su fragmento más famoso, que es la marcha para la ceremonia de los tronos. Como curiosidad, la tradición suele exigir que esta obra se acompañe o se dirija con ayuda de un bastón, golpeándolo contra el suelo para marcar el pulso, que es una tradición que bueno, se ha ido perdiendo con el paso de los años. Es más, igual se preguntan por qué en la primera obra, que es más o menos del mismo periodo, no hemos hecho uso de este bastón. Pues la cosa es que el bueno de Lully un día se clavó en el pie el bastón, la herida se le infectó, se le gangrenó y le condujo a una muerte pues más bien prematura. Entonces, claro, Rameau y el resto de compositores de la ópera pues tomaron nota y decidieron optar por métodos igual menos arriesgados. Nosotros procuraremos tener cuidado. Muchas gracias.
crisol a la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Es el tiempo de los nacionalismos en Europa, donde las naciones incipientes pues, reclamaban su independencia frente a los grandes imperios como Austria o Rusia. Uno de esos países era Finlandia, y es ahí donde surgen las figuras de nuestro siguiente compositor, Jan Sibelius. Sibelius fue precisamente uno de los actores principales en la independencia de Finlandia con respecto a Rusia, y así como en forjar la identidad nacional de este país también. Sibelius es un compositor que, aunque se conoce principalmente por su vertiente sinfónica, con obras como el Poema Sinfónico Finlandia, la Suite Karelia o el núcleo de sus 7 sinfonías, también tiene una producción notable para música de cámara, que es la que vamos a explorar. Aunque el lenguaje musical de Sibelius procede en buena medida del romanticismo alemán de compositores como Beethoven o Wagner, sí que Sibelius aporta una visión de su propio país en la que incorpora a la música pues, imágenes de los bellos paisajes de Finlandia, pues, como puede ser la taiga, los lagos o los paisajes nevados. Y es algo que, al menos yo personalmente, creo que se transmite muy bien en estas dos obras que vamos a ver hoy. La primera de ellas, un impromptu, es una obra de juventud que Sibelius compuso para piano originalmente y que luego adaptó para cuerdas. Es precisamente donde, al menos en mi juicio, la adaptación hacia cuerdas, donde se identifican de forma más sencilla todas estas características de su lenguaje. Y es además algo que resulta bastante evidente si se compara con la segunda pieza que vamos a interpretar, su andante festivo. Esta otra obra es una obra solemne, ya de, digamos, madurez musical, y constituye una de las, vamos a decir, joyas ocultas del repertorio de Sibelius. Es más, en 1939, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, a Sibelius se le acercaron con una proposición: grabar una obra que supusiera un saludo de Finlandia hacia el mundo, sería grabada y emitida por radio. Sibelius, de entre toda su obra, que en 1939 ya básicamente había terminado de componer todo lo que tenía, pues decidió elegir este andante festivo. Y de hecho la grabación radiofónica que se realizó es la única que pervive hasta nuestros días de Sibelius dirigiendo una orquesta. Esperemos estar a la altura.
Estas sillas trataron en alguna medida de incorporar elementos de su folclore, como danzas o melodías populares, a la música. Un caso curioso es el de Inglaterra, porque Inglaterra, digamos, había abandonado su tradición musical durante los 200 años anteriores, no había producido apenas compositores de calado y más bien se dedicaba a importar música del extranjero. Entonces, claro, cuando llegaron los movimientos nacionalistas, pues los compositores, pocos compositores que había en Inglaterra, tenían un desafío que era doble. Por una parte, incorporar todos estos elementos folclóricos y además hacerlo en un ambiente de relativo abandono. Es aquí donde se sitúa nuestro siguiente compositor, Gustav Holst, que al igual que Sibelius, también es más conocido por su vertiente sinfónica, particularmente Las seis los planetas, y paradójicamente Los planetas no es una obra de que, digamos, describa muy bien los elementos nacionalistas del lenguaje de Holst. En cambio, la obra que les traemos hoy, la Bruckner Suite, sí que, digamos, que tiene más de esa parte nacionalista. El nombre de esta obra, Brook Green, que se traduce algo así como Arroyo Verde, es un pequeño barrio que hay al oeste de Londres y donde este compositor se casó en 1901 y donde trabajó más o menos los últimos 20-30 años, en concreto en un colegio. Y bueno, pues cuando uno escucha esta obra, tiene tres movimientos. Los dos primeros sí que parecen describir el verdor de la campiña inglesa, y el último, que está inspirado por una melodía siciliana, sí que de alguna manera se puede ajustar más a la imagen de unos niños jugando en un colegio. Nada, espero que les guste.
continuando con nuestro programa y no queríamos dejar de lado rendir un homenaje al nacionalismo español, en concreto centrándonos en la figura de Isaac Albéniz, por su obra Asturias. Una obra con un título bastante curioso porque resulta que no tiene nada de asturiano. Todo lo que tiene es puro flamenco andaluz. Y entonces, bueno, pues la historia de este nombre parece ser que se debe al editor de Albéniz, que le puso de nombre a la obra Asturias un poco porque sí, una vez este compositor ya había fallecido. Sin embargo, resulta algo un poco más apropiado el referirnos a esta obra por su subtítulo de leyenda. Y es que resulta inevitable no acordarse de Gustavo Adolfo Bécquer con sus famosas leyendas al escuchar esta obra, ya sea por su atmósfera un tanto oscura, como en El Monte de las Ánimas, o por la solemnidad de la sucesión intermedia, como en El Miserere. En cualquier caso, ya sea andaluza o asturiana, lo que sí les puedo decir es que le traemos probablemente la versión más cántabra de la historia, porque la versión que les traemos hoy es un arreglo, una adaptación ex profeso para nosotros, hecha por el compositor cántabro Juan Cubillas. Espero que les guste.
mucho al ayuntamiento, a su equipo, al señor alcalde, por supuesto, Pedro Pérez, y bueno, a todos ustedes también por su presencia. Y por todo ello, pues vamos a interpretar un pequeño bis. Agradecerles su presencia hoy aquí, invitarles a nuestro próximo concierto. Así que apunten en sus agendas, viernes 19 de junio, 7:30 de la tarde, ¿no? Y en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Vamos a hacer una representación del famoso musical Sonrisas y Lágrimas. Y bueno, pues esto se hace en colaboración con otras entidades educativas de Cantabria, con el Conservatorio de Torrelavega, con el IES Gutiérrez Aragón, el IES de Viernoles, que tiene enseñanzas artísticas y bachillerato de artes y de artes escénicas y teatro. Y bueno, pues es una iniciativa interdisciplinar que, bueno, pues algunos profesores que estamos un poco locos, pues nos ha ocurrido hacer algo así. Es una experiencia nueva para nosotros. Es la primera vez que 3 centros educativos, bueno, también está el ciclo formativo Gramontanos y algún otro ciclo formativo a los que les hemos pedido ayuda, como, bueno, pues de carpintería, que nos ha hecho una cama al final y cosas así. Bueno, pues es una iniciativa pionera, porque hasta la fecha no se había dado esta circunstancia y bueno, pues espero que salga todo bien. Estamos ahí en pleno montaje de ensayos, de vestuarios, y estoy confeccionando también lo que se cose un poco hábitos de monja, en fin, bien, entre todos, padres, familias, alumnos, todos, pues bueno, pues vamos con muchísima ilusión a representar esto y bueno, pues como les ha dicho Guillermo, es el 19 de junio, entrada libre. A partir del día 1 de junio ya están las entradas en la web del Teatro Concha Espina a través de Giglon, que es la entidad donde se pueden sacar las entradas. Y bueno, pues nada, que si a alguno le apetece ver qué pasa, esperemos que vaya todo bien y bueno, pues eso, que muchísimas gracias por venir. Os adelanto, sin más dilación, My Favorite Things, mis cosas favoritas. Muchas gracias.